Bueno, es una novela de estilo costumbrista sentimental del gusto del común de los lectores. Eso es una evidencia, ¿vale? Este tipo de lecturas gustan, ¿eh? Estas lecturas gustan. La protagonista de la historia, la cartera, está inspirada en un personaje real, la bisabuela de la autora. O sea que en realidad la autora pretende rendir homenaje a su abuela, la considera una pionera en su tiempo y bueno, es verdad que esa historia, ese germen, está luego, digamos, influenciado por la ficción. Hay personajes, historias que se montan aquí que no tienen nada que ver con la realidad, pero la cartera existió y era bisabuela de la autora y le dijo a la madre de ella que mi historia no se pierda. Y bueno, su bisnieta pues ha hecho realidad ese deseo. Disposición de la trama. Esto es interesante. La novela presenta una estructura circular. Arranca en el final de la historia, con la muerte de la cartera, el 13 de agosto de 1961, para iniciarla después en junio de 1934 y seguir un orden lineal hasta 1961. Empieza con un prólogo y acaba en el mismo punto con un epílogo. El hecho de contarnos el final ya de entrada obedece al propósito de crear unas expectativas en el lector relacionadas con los personajes de Ana y Antonio. Se dice que no se hablaban desde hacía 9 años por algo que ocurrió una noche y se deja en el aire una cuestión sobre el amor y el odio. De este modo, desde el principio el lector espera descubrir todo lo que pasó entre Ana y Antonio. O sea, ya tenemos ahí, digamos, un gancho, ya se crean unas expectativas y a lo largo de toda la novela el lector, os habrá pasado, está esperando ver qué ocurre entre ellos, porque es la historia, digamos, es la historia más elaborada, ¿no? La de Antonio y Ana. Vamos con el argumento. Carlo Greco, un joven de 30 años, vuelve al pueblo de Lisanello, en el sur de Italia, tras 10 años en el norte por trabajo. Acaba de heredar la casa y las tierras del tío Luigi. Viene acompañado de su esposa Ana, que conoció en Liguria, y el bebé de ambos, Roberto. En el pueblo son recibidos por Antonio, hermano de Carlo y 4 años mayor que él, que está casado con Ágata. Tienen una hija de 9 años, Lorenza. Antonio siente un amor a primera vista, impresionado por la hermosura de Ana. Carlo decide cultivar vid en sus tierras y construir una bodega. Su hermano se dedica a la producción de aceite. Ana, ansiosa por trabajar, visto que su esposo no cuenta con ella en sus planes empresariales, decide presentarse a una convocatoria para el puesto de cartero. Carlo y Ágata consideran que es un trabajo para hombres, pero Ana insiste y logra el puesto. Solo cuenta con la comprensión de Antonio, que le regala un reloj para mostrarle su apoyo. Carlos se reencuentra con Carmela, su antigua novia, a la que dejó tras conocer a Ana. La joven estaba embarazada cuando él rompió la relación. Su hijo es Daniele. Carmela se casó con uno de sus pretendientes, Nicola, 20 años mayor que ella, para encubrir la vergüenza de ser una madre soltera. El hombre no se enteró del engaño. Carmela y Carlo mantienen encuentros secretos durante un tiempo, hasta que él decide cortar y ella le descubre la verdadera paternidad de Daniele. Carlo solo se lo cuenta a Antonio. Antonio, por su parte, estaba enamorado de Ana y en un arrebato le dio un beso un día que ella fue a la fábrica de aceite con el correo. Con el fin de alejarse de la tentación, para olvidar, Antonio pasa varios meses en el África italiana, en la ciudad de Asmara, capital de Eritrea. Se fue allí con la excusa de abrir nuevos mercados. Conoció en esta ciudad a Lidia, una joven de 22 años, de la que se aprovechó con promesas falsas y le rompió el corazón. Sin embargo, Antonio no consiguió enterrar su pasión por Ana. Esta sigue con su labor de cartera y entabla amistad con Giovanna,
una mujer atormentada que tomaban por loca en el pueblo. La ayuda a mantener correspondencia con don Julio, un sacerdote del que estaba enamorada, y le enseña a leer y escribir. Más adelante la acogerá en su casa cuando descubre el maltrato al que la sometía el párroco. Ana hizo campaña en el pueblo a favor del voto femenino. Antonio la secunda. Carlo, por otra parte, decide entrar en política con el partido Democracia Cristiana y es elegido alcalde. Ana guarda las apariencias, pero no lo vota porque se confiesa comunista. Daniele empieza a trabajar en la bodega de Carlo, como favor al padre de Carmela, don Chicho, quien había orientado a Carlo en su proyecto de cultivo de la vid. El joven Daniele se ganó pronto la confianza de Carlo, pero cuando los hermanos Greco descubren que Lorenza y Daniele se amaban y querían casarse, deciden enviar al chico a Nueva York, lejos de ella, durante unos meses, porque eran primos en verdad, con el pretexto de comercializar allí el vino de la finca Greco. Daniele era aficionado a la costura, como su madre, y en América se encuentra con un mundo apasionante. Tanto es así que empezó a diseñar ropa para una firma neoyorquina y demoró la vuelta a Italia. Lorenza se cansó de esperarlo y decidió casarse por despecho con Tommaso, el director de la oficina de correos donde ella había empezado a trabajar como telegrafista. Cuando regresa Daniele, Lorenza, embarazada, se echa en sus brazos y empiezan una relación furtiva. Tras el nacimiento de Giada, sigue la relación con la ayuda de Ana. La tarde de los miércoles se quedaba con la niña mientras Lorenza se desplazaba a Lecce, el pueblo vecino, para reunirse con su amante. Carlo enferma de cáncer y muere al cabo de varios meses. En su testamento le deja el 30% de la bodega y las tierras a Daniele. Este se extrañó, aunque Carlo le había dicho antes de morir que se lo merecía por su excelente trabajo. Ana acusa el golpe durante un tiempo, pero se ilusiona de nuevo con el proyecto de crear una casa de acogida para mujeres necesitadas. Para ello, con la ayuda de Antonio, acondicionará la antigua vivienda de Giovanna. Daniele se había distanciado de Carmela, su madre, porque ésta criticaba su afición a la costura por considerarla una tarea de mujeres. Incluso le había robado los diseños a su propio hijo. Un día Carmela, enfadada y envalentonada por el alcohol, le da a entender que su verdadero padre era Carlo Greco. Entonces, Lorenza y él eran primos. Daniele toma la decisión de romper con la joven e irse a Nueva York. Lorenza está muy afectada y se autolesiona para aliviar el sufrimiento. Ana le facilita la dirección de Daniele en Nueva York, creyendo que mejoraría su estado si se comunicaba con él. Lorenza abandonó a su marido y a su hija y se fue a Nueva York para encontrarse con Daniele. Tommaso y los padres están desesperados porque no saben dónde ha ido. Antonio habla con Ana y ésta le confiesa que su hija se ha ido a Nueva York. Él le recrimina su actuación como encubridora y facilitadora de la relación de Lorenza con Daniele. Ella, a su vez, lo acusa de haberle ocultado a su hermano lo que sentía por ella. Al insinuar que estaría aliviado por la muerte de Carlo, Antonio le da una bofetada y dejaron de hablarse. Desde entonces ya no se hablaron. Bueno, vamos con los dos ejes temáticos fundamentales en la novela. Hay un eje temático que se basa en las relaciones de pareja. Relaciones de pareja. Ya bien sea con amor o sin amor. Y otro eje temático, el papel del hombre y la mujer. Serían los dos grandes ejes de la novela. Claro, las relaciones de pareja, este eje temático es fundamental y digamos que sería una de las causas que explican
por qué ha gustado tanto. Bueno, hay mucho amor, muchas relaciones y bueno, pues esto en general es un tema que gusta. Vamos primero con las relaciones donde hay correspondencia en la pareja. Carlo y Ana se conocieron en el norte de Italia, en Liguria. Se aman, aunque Carlo tiene sus aventuras como macho del sur. Lorenza Giacomo se amaban, pero murió el joven en la guerra. Lorenza Daniele se aman, aunque atraviesan una fase de distanciamiento. Tommaso Giulia se aman, pero ella murió muy joven. Roberto María, una joven pareja ilusionada, bueno, de la que no se dice mucho más. Antonio y Ana, una relación sutil, hay una atracción mutua latente que se va manteniendo a lo largo de toda la novela. Y digamos que este es el misterio un poco que mantiene entretenido al lector, porque no sabe si al final acabarán liándose o no. Entonces, digamos que este es un gancho que mantiene el interés. Relaciones desiguales, donde no hay correspondencia. Carlo, Carmela, fueron novios, él se fue a trabajar al norte y cortó la relación. Tienen un hijo en común, ella sigue enamorada. Carmela, Nicola, ella no ama a su pareja, consintió en unirse a él para evitar la vergüenza de ser madre soltera. Antonio, Ágata, él no la ama, la relación estaba muerta antes de que llegara Ana. Antonio, Lidia, él se aprovechó de la joven con falsas promesas y la abandonó. Giovanna, el sacerdote don Giulio, empezó siendo una pasión compartida, pero se convirtió en una relación tóxica. El hombre abusa de la mujer, la tiene totalmente sometida. Y Tommaso Lorenza, ella no ama a Tommaso, se casó con él por despecho. Bueno, vamos con el papel del hombre y de la mujer, otro eje temático muy importante en la novela. Hay un contraste entre la mentalidad del norte, más abierta supuestamente, y la mentalidad del sur, más conservadora y machista. Bueno, lo que vamos a comentar es el planteamiento de la autora. No quiere decir que nosotros estemos de acuerdo o no, es el planteamiento de la autora. Para ella, los del norte son, digamos, los progresistas y los del sur, los tradicionalistas conservadores. Bien. Ágata, marcada por las costumbres cristianas, bendición de la mesa, el rosario, y muy aficionada a la cocina. Para ella, el papel de la mujer está en la casa. La telegrafista Chiara dejará de trabajar cuando se case para dedicarse a ser una buena esposa. Su compañera Elena piensa como ella. El sacerdote Giulio es muy posesivo con Giovanna. Don Chicho representa la autoridad de la familia, su esposa doña Gina lo asume. Carlo, machista y frívolo, fuma puros y le gustan los coches caros. Piensa que solo algunos trabajos son apropiados para las mujeres. Candidato de la democracia cristiana. Ana, por el contrario, mujer cultivada y aficionada a la lectura. Se declara anticatólica y comunista, impulsora del voto femenino y además trabaja fuera de casa. Se siente independiente y con ideas propias. No votó a su marido en las elecciones municipales. Bueno, indudablemente esto la autora lo plantea como, digamos, un rasgo de su independencia, ¿no? Claro, otra cosa es que nosotros como lectores esto lo veamos también o lo podamos ver como una traición a su marido. Quiero decir que la autora en este caso pretende ensalzar la figura de su bisabuela, pero claro, nosotros como lectores podemos comulgar con el planteamiento de la autora o tener un planteamiento crítico. Antonio, aunque es del sur, tiene una mentalidad abierta, aficionado a la lectura, apoya a Ana en iniciativas como trabajar de cartera o impulsar el voto femenino. Daniele, joven del sur que también rompe estereotipos porque su pasión es la costura, considerada tarea de mujeres. Bueno, valoración. La autora pretende homenajear a su bisabuela a través del personaje de Ana,
la considera una mujer adelantada a su tiempo. Siendo esto así, la protagonista también encarna algunas fragilidades. Muestra un tufillo de superioridad. Valora muy poco a su cuñada Ágata, una mujer tradicional entregada a la cocina y a su familia. Ágata en este caso sería el personaje que encarna, digamos, la entrega y también sufre el desdén de los otros, cuando ella lo único que ha hecho es querer a su marido y a su familia. También Ana muestra comportamientos contradictorios. Por una parte, encubre y facilita el adulterio de Lorenza porque piensa que la joven ha de ser fiel a sus sentimientos, pero por otra parte, Ana frena sus sentimientos hacia Antonio por respeto a su marido Carlo. Y esto se lo dice en la carta que le envía al final. Dice, tenía miedo de al final amarte más que a mi marido Carlo. Entonces, si tú le estás diciendo a Lorenza que tiene que ser fiel a sus sentimientos, tú estás, digamos, respetando tu matrimonio. Por tanto, eso es una contradicción. Además, fue poco leal con Antonio, que le pidió ayuda para que Lorenza no se alejara de su esposo Tomaso y su hija Giada. Y bueno, el papelón de Lorenza dejando a su niña y a tal, bueno, es infumable. Otros aspectos poco convincentes. La aventura de Antonio en África. Seduciendo a una jovencita y aprovechándose de ella, resulta excesiva y poco creíble. O sea, personaje de Antonio que vaya allí, se líe con una joven, le haga promesas de matrimonio, de tal, luego la abandona, pues es un poco forzado, ¿eh? El melodrama de Lorenza huyendo a Nueva York para reunirse con su amante y abandonando a su hija. Vale, bueno, telenovela pura, dramatismo, bueno, increíble. El papel de Giovanna, que es acogida en casa de Carlo y Ana a mesa y mantel y la llevan pegada a todas partes. Bueno, tampoco es muy creíble. O sea, una cosa es ayudarla a que salga adelante y otra que sea ya de tu familia, en Nochebuena, en esto, en todo. Pues, bueno, no sé, no es muy creíble. Y, sobre todo, la herencia del 30% de la bodega y las tierras de Carlo que recibe Daniele. Supuestamente un simple empleado, aunque muy eficaz. Cuando llegan al testamento, Ana y Roberto no se extrañan ni se cuestionan el porqué. Bueno, esto en la vida real no sucede. Le dejan a uno el 30% y dice, bueno, ¿a santo de qué a este un 30%? O sea, y no se plantea Ana tan lista que es que podía haber tenido relación con Carmela, no sé. Quiero decir que esto queda ahí un poquito, ¿vale? Luego, es verdad que la última voluntad de Carlo también, oye, tienes que gastar nuestro dinero en hacer la casa de las mujeres. Bueno, eso también es una concesión de la autora a su bisabuela. Decir, bueno, para que al final cumpla el sueño de hacer la casa, pero eso tampoco es real. Eso tampoco es real. Bien, en cualquier caso, como méritos, hay que reconocer que esta lectura engancha a los lectores. Y en general yo creo, a ver, yo la he leído, a mí no me ha costado leerla. Lo que pasa que nosotros como lectores tenemos que ser capaces de ver aspectos positivos y otros aspectos que la autora puede querer ensalzar, pero nosotros no estar de acuerdo con esos planteamientos. Está bien escrita, está bien escrita, es una novela minuciosa, describe las situaciones con detalle, bueno, y esto es un valor. ¿Vale? Los lectores que compran las novelas no son tontos, los lectores compran porque les gusta la novela, ¿vale? Entonces, bueno, es una novela que tiene su interés indudable. Eso no quita que en todas las novelas nosotros podamos ver aspectos que nos gustan más y otros que nos gustan menos, por eso estamos en un club de lectura. Bueno, y por mi parte esto es todo. Gracias.